Hola, soy Giuseppina Russo y estamos de vuelta con otra edición de Social Lunch en compañía de nuestro grupo Hispanic Lab y Hispanovation. Me encuentro desde Toronto y Adrián Peláez, quien es mi compañero de programa, está en Miami. Y hoy tenemos a Luis Carlos Díaz, que es un experto en inteligencia de mercados y él se encuentra en Cincinnati, Ohio. Y hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante. Vamos a estar explorando la marca personal del hispano desde el punto de vista de un enfoque integrador. Bienvenidos. Adelante. Un placer estar aquí contigo y con Adrián. Para comenzar, Luis Carlos, quería preguntarte lo siguiente. Estamos hablando de marca personal, específicamente de la del hispano. ¿Cuáles son los diferenciadores que tenemos nosotros, que quizás son evidentes, pero que no sabemos tomar y posicionar? ¿Qué nos puedes decir de esto? Mira, hay muchas cosas que la gente, los profesionales hispanos, hacen con su marca personal y algunas son clichés, como por ejemplo el tema de que somos bilingües. Aunque parezca una ventaja competitiva el hablar dos idiomas, una de las cosas que está ocurriendo es que los hispanos abusan un poco del hecho de ser bilingües y lo ponen en la parte principal de su perfil. Y yo creo que las personas que están siendo más exitosas con el manejo de su marca personal lo están haciendo desde el punto de vista de sus habilidades profesionales. En una sociedad altamente competitiva como la americana, ya el hablar dos idiomas no es necesariamente una fortaleza. ¿Me puedes explicar un poco mejor cuando dices que un segundo idioma, o sea, español, inglés, no necesariamente es una ventaja competitiva? Que obviamente lo es, pero no es el elemento, el gran elemento diferenciador en un mercado tan competitivo como el americano. Sí, aunque la población hispana en los Estados Unidos está creciendo, la población hispana es la que está haciendo que los Estados Unidos se mantenga joven. Los millennials están siendo principalmente un grupo por la población hispana. El asunto es que sigue siendo un porcentaje pequeño de la población, sigue siendo un nicho. El que sea un nicho establece que ya al posicionarte solamente en ese segmento, ya estás alienando al 85% de la población de los Estados Unidos. Entonces, efectivamente, sí, hablar dos idiomas es una ventaja competitiva. Y de cierta manera, ya en los Estados Unidos, en el futuro, quizás en los próximos 5 a 10 años, va a ser un estándar, va a ser un país bilingüe. Pero el hecho es que lo más importante de la marca personal no tiene que estar basado a tu etnicidad, sino al aporte profesional que tú estás haciendo. En ese sentido, ¿qué tipo de expertise vas a traer a una organización, a un futuro empleador, a una organización con la cual te voluntaries? El asunto es, tú como persona profesional, ¿qué estás aportando? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué es lo que estás haciendo que yo como empresa, yo como socio de negocio, yo como institución, quiera seguirte, hacer negocio contigo, estar relacionado contigo? Y son asuntos que van mucho más allá del idioma. El idioma obviamente es una manera de conectarse, pero esa es la manera como hay que venderla. Todo ese equity hispano es parte de una tarjeta de presentación. Pero lo más importante de esa marca personal, de esa marca digital, de eso que estás dando, tiene que ir mucho más allá. O sea, el mayor reto que tienen los hispanos es que generalmente se presentan como hispanos. Y cuando haces eso, de cierta manera ya te estás catalogando dentro del 15% de la población. Y no desde el área laboral donde tú como persona quisieras hacer que tu carrera estuviera pues desarrollándose, o las oportunidades de negocio. El mundo es multicultural, los Estados Unidos ya no es simplemente de un solo grupo étnico, sino ya tenemos una diáspora de oportunidades. Entonces el estar relacionándote muy distintivamente con un grupo étnico, más que ayudar, inclusive podría pues simplemente
reducir un poco el tipo de interacciones o oportunidades que puede tener sea malo. Por supuesto que no. Lo que estoy hablando es que hay que considerar esa marca personal como un todo que es tu vida profesional, tu vida familiar, tu vida de entretenimiento, lo cual tú estás presentando como un todo en los medios digitales a todo el mundo. Porque eres si lo podemos decir, un inmigrante reciente de 5 a 10 años en Estados Unidos. ¿Qué crees entonces que de tu marca personal ha sido lo que más te ha favorecido? Lo primero, lo que todo inmigrante quiere hacer, y el sueño de todo inmigrante, es realmente lograr la integración. La integración a una sociedad la cual ha llegado por diferentes razones, porque tuvo que hacerlo, porque la adoptó como su nuevo hogar, como su nueva tierra, porque ahí es donde están las mejores oportunidades. Lo que debe hacer, lo que debe buscar en la marca personal es integrarse a esa nueva sociedad, a esa nueva realidad laboral, no negando lo que es, sino diciendo, este soy yo, esto es donde vengo, estas son los aportes profesionales y personales que puedo dar. El afincarse mucho, o sea, al lado hispano es el error que yo más he visto en muchos profesionales hispanos, que le dan mucho peso a toda su experiencia, no que sea mala, pero tienes que empezar a meterte dentro de la nueva cultura, tienes que entender que tienes que participar, que tienes que escuchar y ver qué es lo que la audiencia personal, profesional, en el nuevo lugar donde estás, cuáles son los temas de interés. Y de acuerdo a la estrategia laboral y personal que cada uno de nosotros tiene, establece, bueno, si yo necesito hablar si trabajo en social media y la parte de conectividad de 3.0, de social listening, es lo que me va a poner dentro del rango de los profesionales respetados en esa área. Entonces ese es el enfoque que hay que darle de las novedades, para ser considerado un experto en el área. Sí, me llama la atención entender la visión y postura de Luis Carlos, y quisiera hacerle la pregunta en tanto que, ¿qué pasa entonces con, o cómo él ve la marca personal del actor local, es decir, del americano puro o de pura cepa, pues como dicen, que no es latino ni hispano, sino alguien que es ciudadano? ¿Cómo se maneja él con respecto a su propia marca personal y cómo nosotros, puliendo y definiendo lo que somos o nuestra identidad digital, nuestro profile en las redes, en cómo contamos la historia, cómo podemos tomar ventaja competitiva o qué ejemplo debemos tomar del americano? ¿Cómo competir con el americano que pues suele hacer un trabajo modesto, básico, muy bueno o inexistente de marca personal? Bueno, la cuestión más que competir es, como te digo, buscar la integración. Al final de cuentas, obviamente, si trabajas en el mundo hispano es importante que resaltes esas cosas, pero te lo digo yo que trabajo en Cincinnati, que no es particularmente la meca del mundo hispano, sino es un lugar bastante anglo de por sí. Las cosas que la gente que maneja la buena marca personal acá resaltan sus actitudes profesionales, su experiencia, sus aportes en términos de trabajo realizado, artículos que comparten, artículos que hayan escrito, están bastante enfocados dentro de su área laboral en un aspecto en particular, en uno, dos o tres aspectos que les gusta resaltar. En esa marca personal también hacen énfasis a las organizaciones donde hacen voluntariado, ya sea profesionales o de la comunidad. Entonces básicamente se están proyectando como personas que entienden un tema laboral, que entienden una línea profesional de trabajo, que hacen vida y networking en esos ámbitos, y que eventualmente son expertos en un área bastante focalizada.
En general hay ejemplos. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de, más antes de que empezáramos esto, de Moisés Naím, un Exacto. venezolano que se vino a los Estados Unidos. Y Moisés Naím, obviamente una persona muy inteligente, una persona muy reconocida en Venezuela con sus estudios, cuando fue profesor de Liesa y los libros que escribió, se vino a los Estados Unidos, está en Washington y es un experto en relaciones internacionales, en política internacional. Él tiene toda una estrategia de social media, de conferencista, donde lo posiciona en ese ámbito de política internacional, de experto, no de ser una persona hispana que llegó a los Estados Unidos y está resaltando que habla dos idiomas, sino lo que él está resaltando es lo que aporta, lo que su expertise vale, las opiniones que él da, y ha creado todo un equity que cuando se habla de Moisés Naím, entre las diferentes cosas que puedes hablar de Moisés Naím, que es un experto latinoamericano que conoce el mercado hispano y que habla español. Pero lo primero que le viene a la gente es que este es un hombre que sabe el tema del área laboral en donde se desenvuelve. Entonces, esos son unos ejemplos de una persona que llega a los Estados Unidos. Obviamente también traía de una experiencia bastante significativa, pero esa experiencia que tuvo en Venezuela, ya eso es pasado, él tiene que construir y tuvo que construir toda una imagen y todo un equity dentro de los Estados Unidos para lograr lo que ha logrado en estos momentos. Obviamente un venezolano muy exitoso que se desenvuelve en Washington en varias organizaciones, think tank y como board member de varias compañías y empresas, justamente por su marca personal que está enfocado en su expertise profesional. Ahora, pero ¿no podría ser esto uno de los tips con los que podríamos tener hoy en el programa? Que él estuviese creando ya ese círculo previo a su llegada a Estados Unidos. ¿Cómo ya estaba él construyendo ese networking? ¿Crees que eso pudo haber pasado ahí? Pudo haber pasado ahí. También es importante y es una de las cosas que los hispanos, cuando llegan acá, como dices tú, esos primeros que llegan, que tienen 5 años acá en los Estados Unidos, por naturaleza uno tiende a ir a los grupos de afinidad. Y eso no es necesariamente lo único que uno debe hacer. Cuando te digo grupos de afinidad, uno tiende a andar con gente que hable su mismo idioma, con gente que hable, que venga del mismo país. En los Estados Unidos el concepto de networking es mucho más amplio, es inclusive hasta forzado. Tú haces un esfuerzo para acercarte a organizaciones, para acercarte a otra gente que se mueve dentro de tu ámbito laboral. Entonces uno de los consejos que yo le doy siempre a las personas que llegan a los Estados Unidos es: busca los grupos profesionales dentro del área en que te estás moviendo. Construye tu perfil de LinkedIn en base a tus objetivos profesionales. Comparte, conéctate con gente que esté dentro del ámbito que tú quieras, que tú quieras a eso, Luis Carlos. desarrollarte. Ten conversaciones con ellas. Sé miembro de organizaciones de tu ámbito laboral. Si esas organizaciones son hispanas o no hispanas, ya eso es otro tema. Pero el asunto que yo también le digo a la gente es, bueno, no solo seas miembro de las organizaciones hispanas, busca la oportunidad de ir a un espectro más amplio, porque lo que te interesa es que cuando alguien piense de social media, piense en Josefina, piense en Adrián, piense en Luis Carlos. Si eres un médico, no te interesa únicamente que te conozcan porque eres el médico que habla español. Y esas recomendaciones que tú estás dando aplican completamente al contexto de acá, en cuanto a cómo te das a conocer, ese networking que tienes que hacerlo, te guste o no,
y de ubicar un nicho de mercado en el cual quieres quedarte para encontrar tu oportunidad profesional. Sí, y una vez además que se encuentre, pues, tu perfil digital lo que debe hacer es reflejar tus acciones en la vida real, para que tenga realmente algún tipo de acción. Tú puedes tener un perfil de LinkedIn, un perfil de Twitter muy interesante, pero al final si no te has conectado con las personas correctas, estás perdiendo la oportunidad. Entonces, las dos cosas que yo les digo a la gente es, mira, tienes que construir un perfil digital en estos países como los Estados Unidos, Canadá, porque se requiere que la gente ya es más o menos estándar que si yo voy a tener una reunión con alguien, lo primero que hago es ver si está en LinkedIn, por el simple hecho de ver quiénes son, entender de dónde vienen, cuál ha sido su experiencia, en qué nos podemos beneficiar si nos contactamos. Entonces, si ya la gente de por sí está haciendo esto acá, es necesario que cada uno de nosotros tenga un perfil digital bien hecho y bien realizado. Pero la segunda parte, inclusive la más importante, es llevar esas conexiones digitales a la vida real. Es entender que tu tarjeta personal digital es solo eso, una tarjeta de presentación, pero que el participar, el ser, el conocer gente, el salir a almorzar con ellos, el ir a reuniones del gremio, el participar activamente en conferencias, el voluntariarte, es realmente lo que va a llevar esa estrategia a cosas concretas. Y eventualmente lo que sucede es que tu perfil digital va a ser simplemente un reflejo de las acciones que estás llevando como profesional, como persona que es miembro de una comunidad. Y esa es la marca personal al final del día, lo que estás construyendo fuera y dentro del mundo online. Sí, correcto. El error que muchas veces cometemos es pensar que solo por tener un buen perfil en las redes sociales tenemos una marca personal. Pero ese perfil de las redes sociales, si no viene acompañado de acciones en tierra, como digo yo, de batalla, de pateo sistemático de la calle, no te va a llevar necesariamente a tener los resultados. Y esos resultados, el equity de una marca no se construye de un día para otro. El equity es lo que las personas piensen de ti. ¿Cómo es y eso se construye con Luis Carlos, ¿me escuchas? Sí. ¿Cómo ves tú ahora tus posibilidades estando en el centro del país de cara a tu mercado de origen, Latinoamérica? ¿Cómo haces para mantener esos contactos? ¿Cómo haces para tener una presencia meramente digital y que tu marca personal o tu identidad digital y profesional sea bien vista? Suceden muchas cosas con el inmigrante que tiende a perder los contactos que tenía en su país de origen, simplemente porque la nueva dinámica. Entonces, obviamente los contactos personales tienden a mantenerse contigo, tus amigos, tus amistades, pero tus contactos verse. Eso ha sido una realidad. Si tu trabajo es el de moverte entre los dos países, entre Latinoamérica y los Estados Unidos, hay más posibilidades de que tengas esas conexiones personales, pero en general el hispano que se mueve o que se muda a los Estados Unidos tiende a perder los contactos profesionales de su país de origen. ¿Hay alguna manera de hacer que nuestra presencia, bueno, si nos sirve de algo, que yo siempre creo que mientras más puentes puedas construir es mejor, a través de blogs, a través de artículos? Hemos visto que en LinkedIn, en polls, podemos publicar en español, podemos publicar en inglés, y de esa manera podemos tener también dos audiencias dentro de un engagement, pero siempre basados en una estrategia de marca personal, de qué es lo que queremos lograr. ¿Qué crees de eso? Es absolutamente válido. Si tu área personal y profesional tiene cabida para que trabajes en los dos idiomas, creo que debe hacerse. El ser profesional en áreas de cuestiones sociales tiene mucha validez en el país de origen y en el país actual, por supuesto. Entonces,
Yo soy de los que opina seriamente que un profesional que se quiera dar a conocer como es bilingüe, sus outputs deben ser en los dos idiomas. Y eso construye credibilidad. Al final, al cabo, la marca personal termina siendo una prueba de credibilidad. El ser creíble en ambos idiomas te ayuda. Excelente. Muy buenas reflexiones de Luis Carlos y hemos visto, por ejemplo, que los profesionales no son totalmente etiquetados como el hombre de corbata y todo. Vemos que en tu perfil tienes una guitarra eléctrica. ¿Cómo complementas tu vida personal, lo que te apasiona, tus gustos y la música en general? Porque perteneces a una banda. ¿Qué nos puedes hablar de esa parte más íntima de tu vida? Ya depende de cada uno de nosotros ver cómo manejamos cada uno de nuestros perfiles personales y profesionales. Yo soy de los que cree que la gente al final se conecta con gente, no con perfiles. Yo, yo no mantengo muy separado mi perfil profesional del personal. Obviamente perfiles como LinkedIn tienden a ser muchísimo más profesionales, pero otros tiendo a usarlos como outlets para mi vida personal. En general, una de las cosas que cuando ya se es una figura profesional, pública, y es una de las consecuencias del social media, que todos somos figuras públicas, te hace tener un poco más cuidado y tienes que curar el contenido. O sea, no significa que no vas a encontrar una foto mía por ahí en Facebook o en Twitter donde aparezco con un traje raro y una peluca en una fiesta. Pero generalmente lo que todo profesional tiene que hacer ahorita es estar muy consciente de qué tipo de cosas se están diciendo, hablando o publicando sobre ti. Y entonces lo que uno tiene que hacer es tomar control uno mismo. El que quiera construir una marca personal no se puede únicamente dedicar a una red social, porque lo que está sucediendo ahorita es que, bueno, uno es públicamente visible por muchas partes. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es monitorear las redes, entender qué es lo que estás haciendo en tu vida personal y profesional que podría estar afectando tu marca personal, y sobre todo ser sincero con tu audiencia. Yo tengo en mi perfil de LinkedIn, entre mis hobbies y pasiones, bueno, que me gusta la música, que soy un aficionado a la guitarra. Tengo en mi perfil personal de Facebook que trabajo en investigación de mercado y social media. Entonces, yo creo que lo que las personas deben hacer es ser sinceras. No puedes estar diciendo una cosa por un lado y después actuar diferente por el otro lado, porque eventualmente en el mundo de hoy digitalmente conectado, todo se conecta. Y todo se sabe. Y todo se sabe. Entonces yo creo que una de las cosas que uno tiene que ser es sincero. Uno tiene que ser, si te interesa ser una persona pública, lo que tienes que hacer es exactamente eso, ser pública. Obviamente hay cosas que no vas a compartir y que vas a mantener en privado, ya sea de tu vida profesional o de tu vida personal. Pero en general yo creo que la gente con su marca personal tiene que ser consistente, tiene que ser profesional y tiene que ser sincera. Y lo otro importante también es que cuando tú tienes un hobby que es tu pasión o una pasión que te da de vivir o que por último ocupa un espacio importante en tu vida, es que es la manera de conectarse con otros, intercambiar información, conocimiento en comunidades colaborativas que funcionan para aprender unos de otros, ¿no? No solamente para uno exponerse y decir aquí estoy yo y véanme, miren, en especie de egoísmo, ¿no? Sino como dices tú, personas finalmente conectan con personas, es donde surgen las oportunidades. Sí, efectivamente, y tanto por un lado por el otro, por tu lado profesional te pueden salir oportunidades, pero por el lado de tus hobbies, de tus pasiones, de tus intereses, que pueden ser diversos y pueden estar
expuestos a la luz pública, la gente se da cuenta que no solo eres un experto en un área, sino que también eres una persona que tiene pasiones iguales a ti, que tiene intereses similares a los de otros y que es una persona con la cual al final puedes conversar. Las relaciones de negocio van más allá de transacciones comerciales. Se hace negocios con personas. Y ya yo lo he visto por ahí en internet, no es business to business, es people to people. Exacto, human to human también. Y human to human. Entonces cuando tienes una persona que le ves un buen perfil profesional, le ves un buen perfil personal, tú dices, bueno, aquí hay un buen match, yo puedo entenderme con esa persona. Y es que es la regla de oro del social media, ¿no? Cultiva primero las relaciones, que los negocios vendrán después. Exactamente. Exacto. Yo quisiera dar una última recomendación, y es después de haber tenido tu participación, nos queda bastante claro, siendo el profesional hispano, bien sea en Estados Unidos o en Canadá, pero una de las cosas que yo sí sugiero es no ser completamente invisible, porque yo hago invisible digitalmente. Hoy en día aún encuentro gente que dice, yo no uso Twitter, yo no uso LinkedIn, entiendo el que diga yo no uso Facebook, pero hay ciertas plataformas en las que sí debemos estar, porque como lo hemos conversado hoy, si no lo haces tú, alguien más lo va a hacer por ti. Es mejor, como tú lo dijiste, tomar el control de tu marca personal y no dejar que el mensaje se desvirtúe por cosas que se estén diciendo de otros terceros, porque tú no quieres estar en ninguna red. ¿Algún tipo de presencia hay que tener? Así sea un landing page que diga, yo soy Luis Carlos Díaz, este es mi área de expertise y puedo ser contactado a través de este teléfono. Un About Me podría funcionar para las personas que no quieran exponerse mucho. Creo que un perfil sencillo en About Me te permite escoger qué quieres decir y en dónde lo quieres decir. Sí, pero eventualmente la gente hoy en día busca credibilidad, busca consistencia, busca sinceridad, y esas son las primeras cosas que uno debe tener en la construcción de una marca personal. Obviamente ese objetivo profesional o personal tiene que ser claro y tiene que ser seguido, ajustado y redireccionado de acuerdo a las circunstancias, pero lo más importante con una marca personal es la consistencia y la credibilidad desde mi punto de vista. Bueno, muchísimas gracias, qué excelente consejo de una persona que tiene experiencia, tiene tiempo, que ha fungido en cargos importantes en empresas de distribución masiva en Latinoamérica y que desde hace unos años acá en Estados Unidos también es una persona que conoce el mercado. Luis Carlos Díaz, @catire98, un venezolano exitoso en el exterior y miembro cofundador de Hispanovation. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya lo saben, credibilidad, honestidad y consistencia. Ahí están 3 claves para comenzar tu marca personal. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, a quienes han escuchado este podcast vía 360 FM. Y les agradecemos a todos por su participación y recuerden que siempre estamos disponibles a través de @paisa7 y @pinarusom para contestar a sus preguntas. Muchísimas gracias.